semana y posteriormente pues se bajará. Aparecerá este mensaje de que la reunión estará grabada y nosotros tenemos que aparecerá el mensaje de que la sesión será grabada y le tenemos que dar entendido para poder continuar, entendido o continuar, dependiendo cómo les aparezca, pero es muy importante que le den continuar para que no lo saque de la sesión. Indicaciones generales. Mantener la cámara encendida es muy importante durante la sesión y una vez que comience la exposición, ya que será un fundamento importante para poder tomar asistencia. Renombrarse si es posible desde antes de entrar para identificarles mejor. Cualquier aviso o problema técnico, el equipo de comunicación estará pendiente para apoyarles. Comunicarse directamente con su coordinador de comunidad, equipo parroquial o de canal. Estamos aquí para apoyarles, para auxiliares en caso de que ustedes requieran apoyo. Si por alguna razón la plataforma los llega a sacar, nosotros nunca sacamos a nadie, pero sin embargo a veces la falta de internet suele sacarnos de la sesión con que no se comuniquen con sus coordinadores o en el soporte técnico, que a continuación se les va a mostrar. Vamos a estar pendientes para poderles darle la atención y poderlos recibir nuevamente. Quizás estén en espera un momentito en sala de espera, pero se les dará el acceso. Gracias, Sus. Más adelante. En esta ocasión, en el equipo de soporte técnico estará nuestra hermana Ingrid y nuestra hermana Esther. Los teléfonos están proyectándose en pantalla. Por favor, cualquier cuestión técnica, problemas de audio, favor de comunicarse nuevamente, les repito, a estos números o en su defecto con su coordinador de comunidad. Si no hubiese ninguna duda, estaríamos dando inicio a la sesión. Agradezco la atención prestada. Bonita tarde. Estamos pendientes. Buenas noches, hermanos. Les notificamos que a partir de este momento se ha activado la sala de espera. Esto significa que los hermanos que van a ingresar a partir de este momento tardarán un poquito en ingresar. Después de las 8:15 ya no se dará acceso a nadie por indicaciones de nuestros sacerdotes. Muchas gracias. Adelante, Alice. Gracias, Sin. Pues bueno, hermanos, bienvenidos a una sesión más de este curso de nuestro decanato San Pío X. El día de hoy, el padre Alejandro Lagunas, de la Rectoría del Señor de la Misericordia, será el que nos estará compartiendo el tema de hoy, que tiene por título Importancia y contenido de la Biblia. Sin más que decir, padre, le invito por favor a que prenda su micrófono y nos apoye. Iniciaremos con una pequeña oración, de ahí aperturamos el tema. Y pues hermanos, les invitamos a que dejemos los distractores, nos concentremos y entreguemos nuestro corazón y oídos a estas palabras que el padre Alex nos va a compartir el día de hoy. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Me voy a permitir que sean tan amables de seguir conmigo la oración que ahora quisiera invitarles que realicemos. Y es de el Salmo 134, que es tomado de la liturgia de las horas del día de hoy. Les invito a que la vayan repitiendo junto conmigo en silencio para pedirle a Dios que abra nuestro corazón y nuestra mente y así podamos entrar en esa relación personal y profunda con Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, alaben el nombre del Señor. Alaben los siervos del Señor, que están en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alaben al Señor porque es bueno. Toquen para su nombre que es amable, porque Él se escogió a Jacob, a Israel
en posesión suya. Yo sé que el Señor es grande, nuestro dueño más que todos los dioses. El Señor todo lo que quiere lo hace, en el cielo y en la tierra, en los mares y en los océanos. Hace subir las nubes desde el horizonte, con los relámpagos desata la lluvia, suelta los vientos de sus silos. Él hirió a los primogénitos de Egipto, desde los hombres hasta los animales. Envió signos y prodigios en medio de ti, Egipto, contra el faraón y sus ministros. Hirió de muerte a pueblos numerosos, mató a reyes poderosos, a Sihón, rey de los amorreos, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán, y dio su tierra en heredad a Israel su pueblo. Señor, tu nombre es eterno. Señor, tu recuerdo de edad en edad. Porque el Señor gobierna a su pueblo y se compadece de sus siervos. Los ídolos de los gentiles son oro y plata, hechura de manos humanas. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. No hay aliento en sus bocas. Sean lo mismo los que los hacen, cuantos confían en ellos. Casa de Israel, bendice al Señor. Casa de Aarón, bendice al Señor. Casa de Leví, bendice al Señor. Fieles del Señor, bendigan al Señor. Bendito en Sión el Señor que habita en Jerusalén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Permítanme terminar de la siguiente manera la oración y sigan en silencio conmigo. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestra mente y nuestro corazón para que comprendamos tu palabra, para que nos llenemos de gozo al escucharla, al meditarla y al así irnos encontrando contigo cada vez que nos demos la oportunidad de entrar en comunicación contigo. Amén. Si haces favor, Alice, de presentar la sesión. Bien, pues como ustedes escucharon de parte de quien nos fue invitando al inicio, el día de hoy el tema de nuestro curso es precisamente la importancia y contenido de la Biblia. Y por supuesto, pues, si seguimos, por favor. Me parece que hay antes otras. No, esta es la primera diapositiva con texto. Bueno. Sí, la número 2, por supuesto, es la que ahorita es. Disculpen la interrupción. Podemos hacer una infinidad de preguntas acerca de la palabra de Dios. ¿Por qué? Pues porque hay siempre la dificultad de encontrarnos con una serie de libros que han sido escritos a lo largo de la historia y de tantos siglos.
Sin embargo, considero que es esencial, por favor, y lo quiero subrayar, nuestra disponibilidad para entrar en contacto con la Sagrada Biblia, ya que en ella y con ella nos vamos a encontrar con el Dios vivo que se nos manifiesta. No perdamos de vista esa palabra, nuestra disponibilidad. ¿Por qué? Pues porque si no hay esa disponibilidad, podemos negar cualquier cosa, aún sin fundamento. La Biblia no fue escrita de forma literal como ahora la conocemos. La revelación y recepción de la palabra de Dios se realizó de forma oral. ¿Qué quiere decir eso? Que el papá enseñaba a uno de los hijos, no a cualquiera, ¿sí? Y tendría que aprender de memoria los textos. Y así entonces se iba transmitiendo la palabra de Dios de padre a hijos. Y se fue desarrollando en los primeros siglos de su historia. Fue y de acuerdo a la capacidad de la humanidad para escribir, como se empezó a redactar, y nos lo dicen los mismos profetas, en algunas ocasiones en tablillas, en otras ocasiones en piel, en otras ocasiones en piedra. Y sobre todo, se continúa a transmitir de boca en boca, como les decía yo hace unos momentos, de padre a hijo, para conservar la autenticidad de la revelación. Y no podía faltar absolutamente ni una sola palabra. Eran cuidadosos los papás o el padre que transmitía este mensaje tan profundo de Dios. Seguimos, por favor. El acontecimiento fundamental que permitió todo el proceso y encuentro entre Dios y el hombre fue el éxodo y la liberación del pueblo de Israel en su salida de Egipto, siendo Moisés precisamente quien hizo posible que los hijos de Israel pudieran darse cuenta que si ese Dios tan poderoso había hecho salir libres de esa esclavitud, había sido entonces aún más poderoso para crear el universo y todo lo que existe, tanto lo visible como lo espiritual e invisible. Quiero que por favor pongan mucha atención. Fue tan sorpresivo, tan sorprendente, tan grande esa liberación, de que ellos vieron cómo se abría el Mar Rojo, de cómo se vieron liberados, que entonces el mismo Moisés precisamente les hizo caer en la cuenta a los hijos de Israel precisamente eso. No fue como nosotros conocemos la Biblia, lo primero que se escribió, el Génesis, y así luego los demás libros, Éxodo, Levítico, etcétera. No, fue la experiencia personal de aquellos que fueron liberados, lo que les hizo entonces entrar en un contacto personal con Dios. Y de ahí vino precisamente el caer en la cuenta. Ese Dios que te liberó, ese Dios que te salvó, ese Dios que hizo posible esto, entonces creó el mundo. Es decir, es una visión retrospectiva, es una visión hacia el pasado, hacia antes de lo que ellos estaban viviendo. Si ustedes y yo entendemos esto, entonces vamos a comprender, ¿verdad?, lo importante que es el Éxodo. Si ustedes se recuerdan, en la liturgia del Sábado Santo, en el día en que se bendice el cirio pascual, etcétera, la tercera lectura de toda esa liturgia de la palabra, ¿verdad?, que se realiza el Sábado Santo, precisamente hace referencia
a la liberación del pueblo de Israel, aunque haya sido antes leída la creación del universo, la creación del hombre, etcétera, pero es central la lectura del Éxodo. ¿Por qué? Porque precisamente es el momento en que a ellos les da la oportunidad de poder entender eso. Dios me libera, entonces este Dios que me libera es precisamente el Dios que me creó, que creó a mis padres, que creó el universo, etcétera. Entonces eso es muy importante que lo entendamos. Seguimos. Cuando ustedes sigan en este encuentro con Dios a través de la palabra de Dios, recordemos que en 1965, después de iniciado el Concilio Vaticano II por iniciativa del Papa Juan XXIII y después terminada o concluida esta reunión de los obispos, ¿verdad? Por San Pablo VI, ¿qué nos dice el Concilio Vaticano en la Constitución de la Divina Revelación? Que además les invito a que ustedes sean tan amables de poder profundizar en ella. Recomienda insistentemente a todos los fieles, ustedes y yo, y todos los que estamos bautizados, la lectura asidua, es decir, consciente, centrada, esforzada de la Sagrada Escritura, para que adquiramos la ciencia de Jesucristo. Y recalca el número 25 de esa divina revelación, la Dei Verbum, ¿sí? Que la ciencia de Jesucristo, pues, desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Yo no necesito verlo, ¿verdad? Y que me lo presenten, y si no, no creo. No, yo creo que precisamente es a través de la palabra de Dios, a través de la Sagrada Escritura, como lo podemos ir conociendo. Entonces, la palabra desconocer o conocer es, por supuesto, fundamental. Si yo conozco a una persona, puedo decir, puedo hablar de ella. Y si no, como muchas veces aquí en México decimos, es mi amigo, y luego nos preguntan, oye, ¿dónde vive? Ay, pues quién sabe. No, ese profundo deseo de verdad de conocer a Cristo. Pero es una realidad que mucha gente desgraciadamente tropieza con dificultades en su lectura. Y se pueden enumerar infinidad de razones. Que porque es muy difícil de leer, que porque pues está bien grueso el libro, que porque pues es que en el Antiguo Testamento hay una infinidad de términos que no conozco. Sí, sin embargo, no perdamos de vista que es a partir del deseo de un encuentro personal con Dios, de donde nace el deseo de conocerlo y tratarlo. Y aquí quiero nuevamente hacer hincapié en esto. Mi deseo de un encuentro. Les pongo un ejemplo. Ahora se utiliza mucho esa expresión de, pues es que la química entre las parejas. Y entonces, pues, gracias a la química, pues, entramos en relación y qué bonito. Y ahí sí, mira, bueno, pues así como se logra encontrar a alguien para la amistad y que después se puede convertir entre parejas en un noviazgo y de un noviazgo puede llegar a una relación estable en el matrimonio, así con Jesús. El encuentro personal es fundamental. Yo me quiero encontrar con Jesús, yo me quiero encontrar con Dios y entonces es mi deseo de conocerlo y tratarlo. Por lo tanto, por ejemplo, si usted sea mujer u hombre, ¿verdad? ¿Qué cosa hace en el encuentro con aquella persona con la que va estableciendo una relación? Llamarse por teléfono, encontrarse para ir a, pues no sé, dar un paseo, para ir al cine, etcétera, etcétera, etcétera. Ese encuentro va creciendo, ese encuentro se va realizando
cada día más y se va entrando en diálogo, se va entrando en comunicación, se va entrando precisamente en conocimiento. Eso es lo que necesitamos hacer con Dios y por eso tenemos las Sagradas Escrituras para realizar ese encuentro. No es simple y sencillamente decir, y lo digo con todo respeto, pero hay algunas personas que dicen, pues yo a donde abra la palabra de Dios, ahí sigo leyendo. Y muchas veces sí es verdad, coincide y qué bueno que coincida con que encontremos un mensaje que nos lleve a satisfacer nuestro deseo, nuestra necesidad, nuestra preocupación. Sin embargo, cuando deseamos un verdadero encuentro con alguien, ¿verdad? ¿Qué cosa hacemos? La constancia, el ir precisamente haciendo crecer ese encuentro, esa oportunidad que tenemos de ir dialogando. Inclusive de ahí va a crecer precisamente el cariño y del cariño al amor. No lo olviden. Si ustedes quieren conocer a Jesús, deseen tener un encuentro con Él. En el momento en que ustedes lo decidan, en el momento en que ustedes lo quieran. Podrá ser a la hora de la misa del domingo, en otro momento de la misa, cuando puedan ir ustedes, por ejemplo, y me atrevo a hacer un comercial, si quieren ir al Señor de la Misericordia a pues realizar su visita ahí después de las 8:15 hasta las 6 de la tarde a la adoración con el Santísimo, en el silencio de ese lugar en donde está siempre expuesto el Santísimo, ustedes pueden ir y ahí tener ese encuentro. En el silencio, ciertamente, porque luego alguna persona dice, padre, es que me da permiso de tocar y no. ¿Por qué? Ay, padre, ¿por qué? Porque hay muchas otras personas que también están en ese deseo de encontrarse con Dios en el silencio. En otro momento se podrá hacer posiblemente, pero en esas horas les invito a que puedan ustedes, ahí o en cualquier otra parte, a donde ustedes lo decidan, a lo mejor en la cima de una montaña, a lo mejor viendo el fluir de un río, a lo mejor se quieren ir hasta el volcán y ahí en medio del frío y del viento, con la naturaleza, háganlo, pero lo importante es el encuentro personal con Dios. Continuamos, por favor. Fíjense bien cómo yo recuerdo cuando estaba estudiando la preparatoria, tuve una maestra, no, un maestro que nos hizo leer varias partes de la Sagrada Escritura, pero, ¿sí? Para su apreciación literaria. ¿Por qué? Porque era un maestro de verdad inteligente, por los diferentes estilos que posee, ¿sí? La poesía, la prosa, ¿verdad? Eh, el aspecto histórico. Entonces, muchas personas quieren leer la Sagrada Escritura por su apreciación literaria, por esos diferentes estilos que posee. Pero nosotros, siempre y de manera en especial, hoy debemos, ¿sí?, preocuparnos principalmente del mensaje y también saborear el estilo y leer las Sagradas Escrituras con el mismo espíritu de fe con el cual fue escrita. Espíritu de fe con el cual fue escrita. ¿Por qué? Porque los hombres no hablaron o no escribieron solo por su iniciativa, sino por inspiración. Ya después, en otro momento, en otra de las diapositivas, vamos a encontrar eso, ¿sí? Con fe, con la cual fue escrita, conscientes de que a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras. Esta expresión fue dicha por San Ambrosio, y para conocimiento de ustedes, San Ambrosio fue obispo de Milán. Fue aquel obispo que logró la conversión absoluta y total de San Agustín. Y San Ambrosio por eso nos dice eso: a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras. Entonces, sí puedo yo leer los salmos y ver un salmo, el que ustedes gusten, o puedo
ver la poesía del libro del Génesis con la creación, tan bella manera de expresarnos cómo fue creado el universo y todo lo que existe y nosotros como mujeres y hombres. Y así podríamos seguir los libros históricos, las profecías, etcétera. Todos el Apocalipsis, en Daniel, en el Apocalipsis, en los diferentes textos que encontramos. Sin embargo, insisto en lo que nos dice San Ambrosio. A Dios escuchamos cuando leemos sus palabras. Pues la lectura de la Sagrada Escritura nos pone en contacto con la auténtica palabra de Dios. La lectura nos pone en contacto con la auténtica palabra de Dios. Y así entonces sigue repitiéndose ahora, si ustedes me lo permiten así decir, el mismo tema del encuentro. Ahora es contacto con la auténtica palabra de Dios. Antes hablábamos de ese encuentro, ahora hablamos de contacto. ¿Qué cosa hacemos? Yo no sé, me imagino, pero pues a mí sí me tocó y no me da ningún problema decirlo cuando antes de entrar al seminario estuve en la secundaria, en la prepa, y a más, y lo digo con todo respeto, ¿verdad? A más de una chica le hice una poesía. Y se la dije y se la escribí. Y bueno, pues ese sentimiento bonito de cuando es uno adolescente, y todo, el contacto, entrar en contacto con la auténtica palabra de Dios. ¿Y a quién no le gustó recibir una poesía, un bonito pensamiento? Pues así, ahora sí, aprendamos a tener ese contacto con la auténtica palabra de Dios. Adelante, por favor. Así pues, para que nuestra lectura de la Biblia sea verdadera conversación y comunicación provechosa con Dios, debemos situarnos en actitud de escucha. Si ustedes se fijan, se sigue repitiendo ese importante encuentro. Para que nuestra lectura de la Biblia sea verdadera conversación. ¿Y qué quiere decir conversación? Yo escucho y estoy en silencio. Hablo y ¿quién me está escuchando? ¿Sí? Debemos situarnos en actitud de escucha. Y recordemos que no es lo mismo oír que escuchar. Yo puedo oír una infinidad de ruidos. Pasó el autobús, pasó un avión, no sé, cualquier cosa. No es lo mismo oír que escuchar. ¿Por qué? Porque escuchar es dar mi atención con quien estoy, con quien me está hablando. Dar mi atención. ¿Sí? Como ahorita ustedes me están haciendo favor de atender. Y si alguien se volteó para apagar la estufa o para ver si ya llegó o pasó el perrito, por favor, dar la atención con quien estoy. Así la palabra de Dios. ¿Por qué? Con quien estoy, quien me está hablando. Escuchar es inclusive entender bien el significado de lo que se está diciendo. Si yo escucho, estoy exactamente entendiendo el significado de lo que se está diciendo. Porque además de estar captando con los oídos, se está reconociendo con el corazón. Al escuchar, no olvidemos lo que se nos está diciendo. A escuchar su palabra. Yo me doy cuenta, por ejemplo, a la hora de la misa, cuando estoy, por ejemplo, los domingos, y agradezco la atención de quienes asistan con servidor. ¿Quiénes están escuchando y quién no? El otro día me dio una pena enorme con una persona que sonó el teléfono y pues se salió a hablar y nos interrumpió. Regresó y otra vez volvió a sonar su teléfono al grado de que le dije a quien estaba proclamando en ese momento la oración comunitaria
que guardara silencio hasta que la persona terminara de hablar por teléfono. ¿Qué cosa quiere decir eso? Así como esa persona, tantas otras más. Se ponen a mandar mensajes o a recibirlos. No están escuchando. Y si ustedes están haciendo eso, pues tampoco me están escuchando. Y van a decir que si ya me enojé. No, hombre, para enojarme falta mucho, muchísimo. Sin embargo, yo espero que ustedes que están recibiendo este curso entiendan eso. Vamos a escuchar la palabra de Dios, porque queremos aprender, porque deseamos enriquecernos con lo escuchado. Jesús que nos sigue hablando, ya que su palabra tiene la capacidad de actualizarse día con día y momento a momento. Retomo esto, ¿eh? Es muy importante. Si ustedes quieren ayudarles a sus hijos, niños o adolescentes, pues los tienen que enseñar a escuchar. Y que el teléfono, por ejemplo, el uso del teléfono en la escuela, con la maestra, con el profesor, ¿qué cosa hacen? En lugar de estar escuchando al maestro, se ponen a chatear, se ponen a hacer una infinidad de cosas. Y si ustedes no les enseñan, ¿quién les va a enseñar? Así es que entonces, si ustedes los llevan a misa y llevan el teléfono prendido, ¿qué creen que van a hacer? ¿A usted? Igual. No queremos aprender. Como hace muchos años se nos dijo, y yo lo escuché, pues, imagínense la edad que tengo, ¿verdad? ¿Y qué cosa decíamos? Voy a oír misa. Con esa expresión, oír misa. ¿Por qué? Pues porque la misa era en latín, ¿verdad? Porque el único que respondía era quien a lo mejor se aprendió las respuestas en latín y el acólito que estaba ahí, el sacerdote estaba dándole la espalda al pueblo, y entonces, pues, se conformaban, ¿verdad? Con escuchar alguna expresión por ahí, a lo mejor en la homilía se les decía algo, y después, ¿qué cosa hacían nuestras abuelitas? Pues estaban rezando el rosario, y no es porque estaba mal rezar el rosario, no, pero era la misa. Gracias a Dios, insisto, al Concilio Vaticano II con la Sacrosanctum Concilium, es decir, la Constitución sobre la liturgia, se hizo esa reforma maravillosa de transformar precisamente la liturgia para el bien del pueblo. Y es entonces cuando se nos invita a escuchar. Entonces, ustedes y yo, cuando estamos en misa, estamos celebrando. Nosotros sacerdotes lo único que hacemos es presidir la celebración. Y por lo tanto, ustedes no son menos importantes que nosotros. Somos tan importantes ustedes como nosotros, y lo único que hacemos es presidir. Y tanto ustedes como nosotros, en este caso como su servidor, estamos escuchando la palabra, y entonces vamos a aprender. Deseamos enriquecernos con lo escuchado. ¿Por qué? Porque si ustedes llegan tarde, ustedes que me están escuchando, ustedes que me están permitiendo su atención, si llegamos tarde y vamos a escoger lugar y ya se está proclamando la primera o la segunda lectura o inclusive el evangelio, cuando ya están sentados, díganme, ¿qué escucharon? Nada. O lo mínimo. Entonces, ¿qué cosas necesitamos? Pues llegar a tiempo. Así de sencillo, y eso es cuestión de disciplina. La misa es por ejemplo, con su servidor, la misa es a las 9, ¿verdad? Los domingos, 7:30 de la mañana, 9 de la mañana y 7 de la noche, ¿sí? Entonces, si yo llego, por decir así, a las 9:10, ¿por qué? Es que tenía yo que peinar a los niños, es que tenía yo que tomar agua, y los es que nunca se acaban. ¿Por qué? Pues porque no tuvimos la suficiente capacidad de coordinarnos. Es que mi marido se tardó en bañarse y yo ya apenas si me dio tiempo.
Y si hacemos lo posible para que haya un mejor orden, ay, Padre, nos está ventaneando, no, para nada. A mí también me interesa mucho eso. Y yo necesito estar a tiempo. ¿Para qué? También para escuchar la palabra de Dios, para no estar a las carreras. Porque quiero aprender, porque deseo enriquecerme con lo escuchado. Y entonces, si nosotros no ayudamos a los niños, si no los disciplinamos, pues nos van a estar molestando y van a estar diciendo, ¿verdad? Si no los llevamos al baño antes de entrar a misa, pues ya, se descompuso la situación. Sin embargo, si hay en nosotros esa atención y ese cuidado, yo voy a escuchar, porque yo quiero aprender, porque yo deseo enriquecerme. Y tú, hijito, vamos también y nosotros a hacerlo. ¿Por qué? Porque Jesús nos sigue hablando hoy. No nada más nos habló hace 2000 años. Jesús nos sigue hablando hoy, ya que su palabra tiene la capacidad de actualizarse. Esa frase es muy importante. La palabra tiene la capacidad de actualizarse día con día. No es, por lo tanto, entonces, ¿sí?, una narración de una filosofía. No es el recurrir a un evento que sucedió, por ejemplo, hace 1500 años, por ejemplo, con Isaías. No, la palabra de Dios, sea en Isaías, sea en Pablo, sea en Pedro, sea en Lucas, sea en Juan, se está actualizando. ¿Por qué? Porque es una proclamación, no es una lectura común y corriente. Si ustedes se fijan, ¿qué cosa pasa cuando llegamos al momento de la liturgia en la palabra? ¿Por qué nos sentamos? Alguien pudiera decir, ay, pues porque estoy cansado. No solamente por eso. Si no estás sentada, si estás sentado en las primeras dos lecturas y el Salmo, es para que en esa posición estés en la mejor disponibilidad, en la mejor actitud de atención. Cuando viene después, ¿sí?, la lectura del Santo Evangelio, ¿cómo nos paramos? ¿Por qué? Por el respeto, por la atención al Evangelio, porque es palabra de Dios viva, porque se está actualizando. Nos dice por ahí el libro de Esdras que toda la comunidad, cuando empezaron a leer la lectura, se pusieron de pie y escucharon con atención. Eso es lo que tenemos que hacer, escuchar con atención, porque la palabra de Dios se está actualizando. Que si en este año, por ejemplo, es el ciclo A y estamos acompañados por el Evangelio de San Mateo todos los domingos, pues es precisamente la actualización del Evangelio de San Mateo en mi vida y en la vida de mi hija, de mi hijo, de mi esposo, de mi padre, de mi abuelo, de quien sea. Actualizándose. Por eso es una proclamación. Empezamos diciendo, el Señor esté con ustedes, proclamación del Santo Evangelio según San Juan, Mateo, Lucas, quien sea, y entonces viene el momento de la proclamación. Cuando estaba yo en el seminario y que me permitió Dios por medio de mi obispo estar en el seminario como director espiritual, algunos de los seminaristas se acordarán cómo yo siempre proclamaba, casi siempre, cuando me tocaba el Evangelio, proclamarlo en algún momento especial, lo cantaba. Precisamente para encontrar ese sentido profundo de la actualización. Hoy ya no es para mí lo mismo y no con eso crean que me estoy poniendo de víctima. Después de vivir el COVID, desgraciadamente mi garganta ya no me ayuda del todo. En algún momento posiblemente lo haré. Pero cuando escuchamos el Evangelio cantado, de verdad que tiene un sentido completamente diferente por la solemnidad que se le da. Entonces, no se olviden, escuchar la palabra para aprender, para desear enriquecernos, ¿sí?
porque estamos actualizando precisamente esa palabra de Dios. Continuamos, por favor, la siguiente. Cristo está presente en su palabra. Fíjense bien, Cristo está presente. Pues cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla. No está hablando el padre Alejandro, no está hablando el padre Jonás, no está hablando el padre Edgar, no. Es el mismo Jesús, es el mismo Dios quien nos está hablando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos proclamando. ¿Sí? Por eso, yo tuve una experiencia muy bella cuando estaba estudiando. Tuve la oportunidad de ir a trabajar para sostener mis estudios a Alemania. Y allí nos recibían familiares que nos ofrecían su atención para que pues nosotros no gastáramos en hospedaje cuando íbamos a trabajar. A mí me tocó ir a trabajar a la Mercedes-Benz, allá en una ciudad llamada Sindelfingen, al sur, casi al sur de Alemania. Y los domingos que íbamos, ¿sí? A la Santa Misa, fíjense bien, ¿eh? Claro que alguien me va a decir, pues es que ya es Alemania. No. Era un orden y un respeto que nadie llegaba después de empezada la misa. Y si alguien llegaba tarde, se quedaba hasta atrás. ¿Para qué? Para no interrumpir, porque es Dios, es Cristo el que nos está hablando. ¿Sí? Y era un orden y un respeto, ¿cierto? Eso se debe a nuestra cultura. Sí, por supuesto que se debe a nuestra cultura. ¿Por qué? Pues porque somos desordenados, porque pues llegamos a la hora que se nos ocurre y algunas personas entran partiendo plaza, ¿verdad? Y hasta luego empujando al que está ahí y quieren sentarse hasta donde les gustó. ¿Por qué? Pues esas son cuestiones culturales que podemos corregir, por supuesto, pero en el fondo, ¿qué cosa está flotando? ¿Quiero escuchar a Jesús o solamente, sí, vengo a oír misa? Así pues, la Sagrada Escritura debe ser leída e interpretada con el auxilio del Espíritu Santo y bajo la guía del magisterio de la Iglesia. Fíjense qué importante es esto, ¿sí? Leída e interpretada con el auxilio del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan ustedes la oración que hice hace unos momentos? Ay, padre, pues no estaba escuchando. Qué pena. Sin embargo, sí, hay que pedir el auxilio al Espíritu Santo. ¿Para qué? Pues para que pueda yo entender lo que se me está en ese momento proclamando, para que me ayude el Señor con su inspiración. Pero la segunda cosa dice, bajo la guía del magisterio de la iglesia. ¿Qué cosa quiere decir eso? ¿Cómo nos ayuda la iglesia desde, ¿sí? Los padres de la iglesia, es decir, los primeros años después de los apóstoles, y el último apóstol vivo fue San Juan? Inmediatamente después de San Juan, los primeros 400 años se habla, ¿verdad?, de los padres de la iglesia. Pero después, el magisterio de la iglesia, es decir, el seguimiento de los papas a través de los siglos. ¿Cómo nos han ayudado a interpretar un texto que es difícil de entender? ¿Cómo se nos ha ayudado a entender algún otro texto que si hubo la suficiente comprensión o no? Entonces el magisterio de la iglesia nos ayuda y nos dice y nos va cuidando. No se puede interpretar de esta manera porque se pierde el sentido. Ahí, ¿por qué? Por ejemplo, ¿verdad? No se trata de meterse nada más al internet y decir, a ver qué cosa dice. No, hay que tener la suficiente capacidad y les invito a que cuando ustedes vayan a leer algo acerca de, pues, de una interpretación de algún
de algún texto del Evangelio, de las lecturas del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, sí, pues pregunten si esto es de acuerdo al magisterio de la Iglesia, es decir, de los papas, de lo que nos han dicho, de lo que nos han enseñado a lo largo de la historia, ¿verdad? Y no por eso vamos a decir, ay, no, qué difícil, ay, no, a mí no, voy a perder tiempo. Bueno, ¿qué cosa es lo que quiere usted? ¿Conocer a Cristo? ¿Tener ese encuentro personal con Dios? ¿O simple y sencillamente porque quiere leer y tener a lo mejor el orgullo de decir, yo ya leí la Biblia 3 veces? Pues qué bueno, bendito sea Dios. ¿Y cómo la leíste? ¿Como cualquier otro libro, como una novela? ¿O la leíste con el verdadero auxilio del Espíritu Santo para poderla interpretar? Bajo la guía del magisterio de la Iglesia, que vuelvo a repetir, es la conducción de los papas y de aquellos a quienes los papas han pedido su auxilio para que podamos entender las cosas. Por eso, según estos criterios, atendiendo al contenido y a la unidad de toda la Escritura, al contenido y a la unidad de toda la Escritura. No está desvinculada una lectura de otra, así como si mi cuerpo, ¿verdad? Mi brazo izquierdo está precisamente vinculado, ¿verdad? Con mi hombro y mi hombro con la clavícula y la clavícula con la espina dorsal, ¿verdad? Entonces está vinculado. Entonces por eso tenemos que estar atentos, atendiendo al contenido y a la unidad de toda la Escritura. ¿Cómo se entiende esto? Ustedes recuerdan, por ejemplo, ¿quién no vio la película de La Pasión de Cristo? Cuando este señor que la hizo, ¿verdad? No nada más se basó en los evangelios. No, fue en búsqueda de las profecías de Jeremías, de Isaías. Y entonces logró iluminar, logró ayudarnos a comprender cómo Jesús era precisamente el Cordero Pascual. Y logró precisamente irnos metiendo poco a poco a ese misterio pascual tan fuerte. Entonces, así es la unidad de toda la Escritura. Y leyéndola según la tradición viva, de la Iglesia, es eso. La tradición no es una palabra anticuada, no es una palabra que huela a humedad. No, la tradición. Si ustedes, por ejemplo, me dicen, ¿qué cosa decía San Jerónimo? Bueno, pues San Jerónimo, que fue el traductor de la Biblia, del hebreo y del griego al latín, nos dice esto y esto y esto. O lo que nos dice San Agustín, o lo que nos dice, como hace un momento veíamos San Ambrosio, y así todos los demás. Fueron años tan difíciles, tan complicados, para que, por ejemplo, se entendiera perfectamente la presencia de la Virgen María, por ejemplo, en la vida de la Iglesia, y que no se malinterpretara, ¿sí? Y que otros podrían haber dicho tantas cosas de que no, que tuvo más hijos y que Jesús tuvo hermanos y cuántos tuvo. A ver, vamos a atender. Si estamos de verdad escuchando y queriendo, ¿sí? Leer según la tradición de la Iglesia, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Fíjense bien. La palabra de Dios, al referirse a hermanos, está haciendo referencia a los de la misma tribu. ¿Sí? Entonces, entre la misma tribu, de las 12 tribus de Israel, los de la misma tribu se decían entre sí hermanos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el Evangelio dice, ¿sí? Ahí está afuera tu madre y tus hermanos que quieren verte. Entonces, quien no conoce el magisterio de la Iglesia, que no conoce la tradición viva de la Iglesia, que dice, pues sí, pues después tuvo hermanos, entonces la Virgen María no es virgen. ¿Por qué? Porque tuvo más hijos. No, momento. ¿Qué nos dice el magisterio de la Iglesia? ¿Qué nos dice la tradición viva
de la iglesia. Precisamente que esos hermanos a los que se está haciendo referencia en el Evangelio son de la misma tribu, que podrían haber sido los primos, que podrían haber sido los parientes cercanos, pero no hermanos carnales, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por eso es importante, ¿verdad?, que pongamos mucha atención. ¿Qué cosa nos dice la tradición viva de la iglesia, que es el magisterio? Quienes nos enseñan, quienes nos ayudan para que, auxiliados con el Espíritu Santo, sepamos interpretar lo que se nos está diciendo. Seguimos, por favor, con la siguiente, si es tan amable. Fíjense que en este momento, este punto es muy importante. El hombre, cualquier cultura, cualquiera, ¿sí?, siempre buscaron, ¿sí?, encontrarse con Dios. Es decir, el proceso ir de abajo hacia arriba. Yo soy de esta cultura y entonces en mí está el deseo de la trascendencia, el deseo del encuentro con Dios, y entonces voy y lo busco, ¿sí? Y entonces me hago una idea, ¿verdad?, de Dios, y lo quiero representar de alguna manera. Y algunos lo representaron en un árbol, otros lo representaron en un animal muy fuerte. Acuérdense cuando Moisés subió al monte, que cuando bajó, pues ya habían hecho un becerro y decían, este es el Dios que te sacó de Egipto. Y así como eso, pues si no es eso, es la tormenta o es el sol, etc. En las religiones bíblicas, al contrario, Dios es el que nos ha hablado. Las religiones bíblicas, que son la judía y la cristiana, es Dios quien toma la iniciativa de salir al encuentro del hombre para conversar con él, es decir, con nosotros. Dios es el que toma la iniciativa, ¿sí? Y por eso es esa bellísima narración del Génesis, ¿verdad?, en donde le dice Dios a Adán, anda, ponle nombre a los animales. Te hago colaborador mío para que les des el nombre, ¿verdad? Dios toma la iniciativa de ese encuentro con nosotros. Y ese tomar la iniciativa también es un encuentro con usted que me está permitiendo escuchar. Yo no sé si usted haya tenido esa sensación de que es encontrada, que es encontrado con Dios. No lo sé, pero les invito a que experimenten en su vida. ¿En qué momento? A lo mejor fue en un retiro. ¿Cuál? No sé, ¿al cual fuiste? Hoy, para muchas personas, pues el haber ido a un encuentro de la renovación, en otro momento haber ido a lo mejor a cursillos, a jornadas, en las diferentes exposiciones, en talleres de oración, no sé. Pero lo importante es que Dios tomó la iniciativa con usted para un encuentro de Él con usted, ¿sí? Y entonces se empezó a realizar ese encuentro. En los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos. ¿Cuántas ocasiones a lo mejor habremos llorado o nos habremos emocionado al leer un salmo que como si fuese haber sido escrito para nosotros en ese momento? Por ejemplo, yo les invito a que lean el Salmo 138, que es un salmo bellísimo, o el 8, o el 22, o el que ustedes quieran, o como el día de hoy, viernes por la mañana, cuando se pide perdón, misericordia, Señor, por tu bondad, he pecado. Entonces, así como eso, leer los proverbios o leer el Eclesiastés, en donde se manifiesta la sabiduría, los libros, esos son los libros de la sabiduría, ¿sí? ¿Y qué cosa es lo que quiere Dios? Pues tomar la iniciativa.
Es un encuentro amoroso de Dios con nosotros para conversar con nosotros. ¿Y por qué lo hace? ¿Qué intención mueve a Dios a salir al encuentro de usted, al encuentro de la mujer y del hombre? ¿Cuál es la intención? A Dios le mueve el amor, porque quiere que todos los hombres, mujeres y hombres, nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la verdad. No hay otra cosa que mueva a Dios que el amor, ¿sí? Y para que lo podamos conocer, porque si Cristo es la verdad, podemos conocer a Cristo conociendo precisamente la verdad. Eso es lo que lo mueve. Entonces, si usted, ¿verdad? Antes de dormir, quiere meditar un momento, ya que dejó a un lado todas las actividades, cuando ya dejó a un lado el ruido, que ya no tiene la televisión prendida, ni el radio, etcétera, y se pone a escuchar un pasaje del Evangelio del día de mañana, por ejemplo, quien ustedes a lo mejor algunos, porque sé que algunos de ustedes preparan su liturgia del día siguiente, pues qué bueno, pero si no lo hacen, a lo mejor lo empiezan a hacer, tiene usted su misal, ahora hay tantas maneras de poder tener ese encuentro con Dios. Les ofrezco una sugerencia. Hoy se puede tener el misal en el mismo teléfono. Y cada día está ahí la lectura de la palabra de Dios. Pues es que ya no alcancé mi sal o yo no sé dónde se compra. Bueno, pues entonces ahí donde los que tienen conocimiento de estas cosas del movimiento de los teléfonos, ¿verdad? Pide usted, ¿verdad? Le voy a indicar, por ejemplo, yo, ¿sí? ¿Qué cosa tengo? Fíjense bien. Yo tengo, ¿sí? El misal católico. Así se llama mi misal virtual. Mi misal católico. Lo abro, ¿verdad? ¿Y qué cosa encuentro? Misal 2023. Ya le piqué ahí al icono y ¿qué dice ahí? Octubre, ¿verdad? Y tengo todos los días de octubre. Y el día de mañana, que es 14, le aplico ahí. ¿Y qué cosa me dice? Sábado 14 de octubre, color verde, y nos ofrece ahí la lectura, primera lectura del libro del profeta Joel, y luego viene el Salmo, que es el Salmo número 96, y luego por último en Lucas 11, 27, 28. Ah, pues sí, y con toda seguridad, a lo mejor la mayoría de ustedes que me están haciendo favor de atender, de escuchar y poner atención, digan, pues sí, yo lo tengo. Pues qué bueno. Y así podemos tener ese encuentro precisamente de amor que Dios quiere que tengamos con Él para conocerlo. Seguimos, por favor. Y por supuesto que nuestro Señor sigue para nosotros, ¿verdad? Sí, eso es, gracias. Siguiendo la sabia pedagogía de Dios, ¿verdad? Que se revela primeramente por las obras que realiza en la historia de la salvación. Su aparición es operativa, iniciando con la creación esta revelación que podemos descubrir examinando los signos que nos presenta, ¿verdad? Porque posteriormente Dios se manifiesta de muchos modos para explicar el misterio que encierran sus acciones y sus palabras, que da todo, quedando todo esto consignado por escrito en los libros de la Biblia. Pero la Biblia no es un mensaje del pasado, sino que es una palabra viva y eficaz. Hebreos 4, una palabra viva y eficaz. Aunque fue escrita hace mucho tiempo, su mensaje sigue siendo válido, porque Dios se revela. Fíjense cómo es con B chica, y no con B grande, porque si dijese Dios se revela con B grande, estaría diciendo, ¿verdad? Que está en contra de nosotros, está en contra de algo. No, Dios se revela primeramente por las obras que realiza.
y que realice el día de hoy. ¿Por qué están vivos los árboles? ¿Por qué están vivas las flores? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios sigue realizando su obra de la creación, manteniéndonos en vida, y por eso tenemos que cuidar a la naturaleza. Y por eso el Papa ha escrito ya en esta ocasión apenas su segunda exhortación acerca de la ecología, para que sepamos cuidar precisamente esa aparición operativa de la creación, ¿sí? Que no nos acostumbremos a ver cómo se va deteriorando. Y por eso, porque también de muchos modos, la palabra de Dios se va manifestando en acciones concretas, claras, porque no es un mensaje del pasado, porque es viva y eficaz, ¿verdad? Como les decía yo hace unos momentos, si fuimos a un retiro y ese retiro nos hizo favor de encontrarnos con Dios, ¿por qué? Porque su palabra fue viva y eficaz. Seguimos, por favor. Y esa revelación de la que yo hablaba hace unos momentos nos permite preguntarnos cuánto se interesa Dios por nosotros. A veces lo sentimos cerca, otras parece que está lejos, extraño, pero Dios quiere entrar en contacto con los hombres, con usted y conmigo, mujeres y hombres. Acuérdense que esa palabra hombres es simple y sencillamente una manera de expresar la humanidad, porque nos ama infinitamente a todos y cada uno. Por eso toma la iniciativa y habla en lugares y momentos concretos. En Israel, por ejemplo, momentos concretos. El rey David o el profeta Daniel, ¿verdad? Habla en la historia, ¿sí? En acciones claras, para salvarnos. Por eso llamamos historia de la salvación. Al hablar de historia está hablando de nosotros. Al hablar de historia está hablando de nuestra realidad en el pasado, al conjunto de intervenciones en la vida de la humanidad. Conjunto de intervenciones. Dios nos manifiesta cómo es Él, pero también cómo somos nosotros y cuál es su plan para toda la humanidad. Es lo que llamamos revelación. El plan que Él tiene para usted y para mí. Y la realiza, esa revelación, valiéndose de diversos mediadores. Los profetas, Moisés, ¿verdad? Los evangelistas, Pedro, Pablo, ¿verdad? Que escribieron, San Juan. Eso es lo que llamamos revelación. Y la realiza valiéndose de diversos mediadores, muchos de ellos humanos, en ese proceso lento y gradual, con acciones y palabras que se explican y complementan mutuamente. Un proceso lento. No fue de un momento a otro, no, un proceso lento y gradual, porque todo iba en vistas a encontrarnos con Cristo en la plenitud de los tiempos. Seguimos, por favor. La Biblia es el conjunto de libros que relatan los incidentes de esta historia y el progreso de las manifestaciones de Dios a los hombres. Incidentes del progreso. Está dividida en dos grandes bloques, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, cada uno con sus características propias, ¿verdad? Como lo sabemos, el Antiguo Testamento por lo regular fue escrito en hebreo y la última parte en griego. El Nuevo Testamento completamente en griego, ¿verdad? Y ya después traducido o traducida toda la Sagrada Escritura por San Jerónimo del hebreo y del griego al latín. ¿Por qué? Porque cuando vivía San Jerónimo, por allá del siglo V, 430 más o menos, ¿qué pasó? Pues que ya nadie conocía ni podía entender el hebreo ni el griego. Entonces, ¿qué cosa hizo San Jerónimo? Inspirado por el Espíritu Santo y porque el Papa se lo pidió el Papa en ese momento. ¿Qué le pidió? Haz la traducción
de la Sagrada Escritura. Y así fue entonces como se conoce la historia de la salvación. Historia, ¿sí?, de lo que Dios ha hecho y continúa haciendo, de acuerdo con un proyecto eterno y suyo para todos nosotros, para comunicarnos su amor misericordioso y hacernos participar de esa propia vida de plenitud que Él tiene. Dios ha creado el mundo y ha dado al hombre la vida. Eso es lo que está contenido en toda la Sagrada Escritura. Ese proceso de amor, ese proceso de atención, ese proceso de misericordia para con cada uno de nosotros y con toda la humanidad, aunque muchos no lo reconozcan. Sin embargo, así es. Adelante. Dios intervino históricamente. Claro, por supuesto. Es decir, en un espacio geográfico y en un tiempo determinado. En la historia del pueblo de Israel. ¿Por qué el pueblo de Israel? Pues porque fue el elegido. Pues a fin de cuentas, así como usted eligió a su esposa, no eligió a otra mujer. Así como usted eligió a su esposo, no eligió a otro hombre. Así. Y sin hacer menos a los demás. Esta historia después de la resurrección de Cristo, ¿sí?, y la presencia del Espíritu Santo se continúa realizando, donde invocamos a Dios. Es el conjunto de acontecimientos históricos por los que Dios expresa su amor para con el hombre y procura llevarlo a una vida de amistad, de intimidad con Él, que es el resultado final de la salvación. Esto nos ayuda entonces a entender. Si alguien de ustedes escucha la pregunta de una persona que le diga, oye, ¿qué cosa tiene que ver la Biblia en mi vida o en tu vida? Y entonces ustedes le pueden decir, pues es el conjunto de acontecimientos históricos por los que Dios expresa su amor para ti y que procura llevarte a una vida de amistad y de intimidad con Él. Eso es lo que Dios quiere para ti, ¿sí? En lugar de hacer la dificultad de que no, es que es muy difícil de entenderla y es que cuánto tiempo voy a llevar. No, pues no se trata de leerla de un solo jalón. No, eso es inspiración. Es el Señor quien me va ayudando a encontrarme con Él, ¿sí? Por eso los protagonistas de la historia de la salvación y a fin de cuentas de las Sagradas Escrituras son dos, Dios y los hombres. Dios que ama a los hombres y por eso nos crea y nos pone en la cima de la creación, ¿sí? No para actuar de manera inconsciente, sino para darnos el lugar que le corresponde. ¿Por qué? Porque somos imagen y semejanza de Él. Por eso, ¿sí? Y entonces lo buscamos con amor y nos da esa oportunidad de recuperar su amistad con Él si la hemos perdido. Y entonces los otros protagonistas somos nosotros, ¿sí? Que hay que saber reconocer sus propios, ¿sí?, dones y los propios privilegios de ser sus hijos. Adelante, por favor. En el Antiguo Testamento, ¿qué cosa es lo que encontramos? La historia de la salvación en 4 etapas. La promesa. Dios prometió la salvación por la descendencia de la mujer a raíz del pecado del primer hombre. Intervinieron pues los dos, uno pecando y el otro prometiendo. Segunda etapa, la elección. La promesa inició con el llamado que Dios hizo a Abraham. De hecho, esta llamada fue una elección que trasciende al mismo Abraham y se dirige a todo el pueblo. Los profetas se dedicaron a subrayar cómo Dios llama gratuitamente más allá de los valores materiales y terrenos para hacer una elección divina. Otra vez intervienen los dos, uno que llama y otro que responde. Esa es la segunda etapa. Viene la tercera, la alianza. La promesa y la elección quedaron garantizadas por la alianza, ¿sí? Ese pacto que Dios hizo con el pueblo. Por ejemplo, ¿sí?, esa alianza que había hecho con el hombre al ser creado, y así las diferentes alianzas que se fueron realizando a lo largo del tiempo. Y la última etapa, la ley. Dios propone en el Antiguo Testamento estamos, Dios propone una alianza, pero pone condiciones. Un compromiso, el pueblo debe de cumplir la ley. Sin embargo, la ley no es una simple exigencia
Es un objetivo enriquecedor para el hombre. Le sirve para vivir según la voluntad divina, que solo busca el bien. Y ese irse acercando a la culminación total y el cumplimiento de este proceso en Cristo. Él realiza la promesa absoluta. Él es la salvación prometida. Él descubre el verdadero sentido de la elección. Él es la alianza definitiva y sustituye a la judía. Su ley es el amor y supera la antigua ley. Entonces, en estas 4 etapas vemos cómo se desarrolla todo el Antiguo Testamento que va culminando en la presencia de Jesús. La historia de la salvación en la Biblia narra la historia de la salvación cuyo punto central es la persona de Jesucristo. Siempre, si alguno de ustedes vuelve a escuchar la pregunta, ¿y qué cosa es lo más importante de la historia de salvación de la Biblia? La persona de Jesucristo. Todo se va encaminando hacia él. Verbo de Dios que entra en nuestra historia humana con un cuerpo en una tierra determinada y en un momento preciso. La Biblia nace en el seno de una comunidad creyente que reflexiona sobre su fe. Fíjense qué importante es. En una comunidad creyente que reflexiona sobre su fe. Por lo tanto, entonces, la fe es esencial. Después de narrar la creación y los orígenes de la humanidad, abarca un breve periodo de tiempo, por cierto, bien delimitado, que va desde la mitad del siglo XIX antes de Cristo hasta finales del siglo I después de Cristo. En ese margen de tiempo, esta época recoge la historia del pueblo de Israel, de Jesús de Nazaret y las primeras décadas de la primitiva comunidad cristiana. Ahí está el contenido de la palabra de Dios. Seguimos, por favor. La Biblia en el Antiguo Testamento muestra cómo Dios se manifiesta al hombre desde sus orígenes. Su finalidad fue preparar la venida de Jesucristo, Salvador de la humanidad. Preparación. Dios la lleva a cabo de muchas maneras con su pueblo elegido. Alianzas, profecías, nacimientos, etcétera, forman parte de una revelación que se realiza poco a poco. En toda la Biblia sus libros conservan un valor permanente por ser inspirados. Esto es muy importante. Si ustedes se fijan y saben, hay libros apócrifos. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que no fueron inspirados. Y para poder elegir cuáles eran apócrifos y cuáles no, ahí intervino precisamente la iglesia, para pidiéndole al Espíritu Santo iluminar a aquellos que fueron eligiendo cuáles eran los libros precisamente que eran inspirados. Y sus enseñanzas no pueden ser revocadas, aunque contengan elementos imperfectos y pasajeros, porque son verdadera palabra de Dios. Inspirados, la presencia del Espíritu Santo les iluminó a cada uno de los que fueron escribiendo, sean del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, para ofrecernos sus enseñanzas. No lo perdamos de vista. Esto es muy importante. No es nada más de decir, es que fue una filosofía, es que fue una narración histórica. No, la palabra de Dios, en la Biblia son libros inspirados. No lo pierdan de vista. Adelante, por favor. La revelación en el Nuevo Testamento. ¿Qué lugar ocupa Jesucristo en la revelación de Dios a los hombres? Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Juan 1. Jesús, la palabra de Dios hecha carne. La encarnación. La Navidad. Recuerden, ¿sí? ¿Qué cosa celebramos en Navidad? El nacimiento de Cristo. Y 9 meses antes, su encarnación. Entonces, en ese margen es tan importante entender que Jesucristo se hizo hombre como nosotros. Él es la palabra de Dios hecha carne. Él vino a dar plenitud y cumplimiento y a hacer más comprensible cuanto había sido revelado en el Antiguo Testamento. Dios nos dice muchas cosas. Dios dice solo una palabra, ¿sí? El verbo único es quien Él dice toda su plenitud. Entonces, si ustedes y yo entendemos lo que significa encarnación, quiere decir que Jesús, la segunda persona de la Trinidad,
aceptando la voluntad del Padre, se hizo hombre por nosotros, para darnos a conocer Él como la palabra, sí, eterna de Dios, al mismo Dios. Esto es muy importante. Por eso el Nuevo Testamento es pues la plenitud de los tiempos. Da cumplimiento a las esperanzas sembradas durante todo el Antiguo Testamento. Es la nueva y definitiva alianza que nunca cesará. Por eso no hay que esperar ya ninguna otra revelación de Dios, por supuestos nuevos o falsos testigos, hasta la gloriosa manifestación del mismo Jesucristo al final de los tiempos. Por eso, con mucho cuidado, ¿sí? Cuidado. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros hermanos con ciertas denominaciones cristianas, luego, ¿verdad?, han querido añadir cosas y que nuestro pastor o que nuestro padre fulano, sutano, mengano, no, el Nuevo Testamento se cerró. ¿Cuándo? Con la presencia de Jesucristo, ¿sí? Y como inspiró precisamente a aquellos, ¿verdad?, que necesitaban ser inspirados para podernos comunicar su voluntad. Así es que entonces, cuidado con los falsos testigos. Dios nos sigue hablando hoy. ¿Dios acaso se ha olvidado de nosotros y se ha callado? La respuesta a esta interrogante está en considerar que la palabra de Dios es algo vivo y cercano, que nos sigue interpelando a cada uno de nosotros y lo hace básicamente de dos modos. Con las palabras, a través de la palabra de Dios, habla sin interrupción con la iglesia, de forma que cuando en la iglesia se lee la Sagrada Escritura, es Dios mismo quien nos habla. E ignorar la Escritura es ignorar a Cristo. Cuidado con eso. Dios nos sigue hablando hoy. No se ha olvidado de nosotros. Cuando nos pasan cosas terribles, una enfermedad muy incurable, la muerte de un familiar, entonces, ¿qué cosa llegamos a decir? No, es que Dios ya se olvidó de mí. No se olvidó de ti. Y por eso en los acontecimientos, sí, sucedió precisamente algo parecido. Dios en el Antiguo Testamento no solo anunció a los israelitas su proyecto de liberarlos de la esclavitud, sino que también, de hecho, los liberó y sacó de Egipto. Y en el Nuevo Testamento, Jesús multiplica los panes y luego se nos revela como el pan de vida, explicando así el signo que había realizado. Jesús, el pan de vida. Declara también que Él es la resurrección y la vida. Y de hecho resucita a Lázaro. Esos acontecimientos son muy importantes. De esta forma captamos mejor que Dios se revela a través de obras y palabras íntimamente ligadas. Adelante, por favor. Hay diversas actitudes ante la palabra de Dios. Cuando dirigimos la palabra a otras personas, esperamos que nos preste atención, que nos escuche, nos responda. Así sucede con la palabra de Dios que nos habla. Espera nuestra respuesta de fe, que abarca la totalidad de nuestras dimensiones y aspectos personales y comunitarios. Espera nuestra respuesta de fe. La palabra de Dios no nos puede dejar neutrales e indiferentes. ¿La aceptamos o la rechazamos? En la parábola, del sembrador, Cristo mismo ilustra de diversas maneras o posturas ante la palabra de Dios. Recuérdense que son por menos 4 aspectos. El camino, el terreno lleno de piedras, el terreno lleno de espinas o la buena tierra. La actitud de disponibilidad. Dios no nos deja neutrales, indiferentes. ¿La aceptamos o la rechazamos? Si la aceptamos, vamos a dar mucho fruto. Si la rechazamos, seremos, sí, estériles. Adelante. Escuchar la palabra y ponerla en práctica como el hombre que edifica sobre buenos cimientos. ¿Sí? Eso es escuchar la palabra. Yo la escucho y edifico mi casa, es decir, mi vida, sobre buenos cimientos. Escucha y difunde la palabra del Señor como lo realizaron, por ejemplo, los tesalonicenses, con su ejemplo de acogida de esa palabra.
o como lo hicieron los apóstoles, que con gran libertad y valentía predicaron la palabra del Señor. Escuchar y difundir. ¿Con quién lo va a difundir usted? Pues con sus hijos, si usted está casado, sí. Con sus nietos, si usted es abuelo. Pero también con sus ahijados. Porque si usted es madrina o padrino, no se puede olvidar de sus ahijados. Difunda con ellos y en ellos la palabra de Dios. Vamos a concluir. La Biblia no pretende solamente narrar las experiencias de determinadas personas, sino presentarnos un modelo universal a través de ellas. Y es un modelo válido para cada uno de nosotros. Nos da así la clave para interpretar la historia y para recuperar la brújula que oriente entre las sombras de este mundo y reforzar nuestro corazón que late a veces con demasiada fatiga. ¿Sí? Interpretar la historia. El conocimiento y aprecio de la palabra de Dios, sea escrita o encontrada en los acontecimientos, nunca puede dejarnos neutrales o indiferentes. Nos invita y nos pide la obediencia de la fe en cada paso y en momento de nuestra vida. Por eso San Lucas concluye, dichosos los que oyen y la practican. Y Pablo explica, porque al obedecerla, la convierte en fuente de salvación. El contenido de la Biblia. Le hemos dado un repaso, aunque sea muy insignificante, pequeño, sin profundidad. ¿Por qué? Porque ¿quién puede abarcar todo eso? Pero a fin de cuentas, con mucho gusto. Hasta aquí. Si hay alguna pregunta o si ya no, pues concluimos con una oración, porque pues ya nos quedan nada más 9 minutos según mi reloj. Muchas gracias, Padre Alex. Igual, hermanos, va a estar abierto el chat, van a estar disponibles los botones para levantar las manos. Nuestros hermanos de comunicación también nos van a estar auxiliando para activarles micrófonos y poder hacer participación y alguna duda que ustedes quieran externar, por favor. No se entendió nada. Va de nuevo. Hermanos, si tienen alguna duda, por favor, hay que escribirla en el chat o levantar su manita para poder identificarles y darles la participación. Creo que estuvo muy claro. Estamos revisando ahí las cámaras, hermanos, entonces por si quieren levantar la manita para participación para alguna pregunta, estamos atentos a las cámaras. Entonces, denme un segundo porque son 10 páginas y hay que ir pasando uno por uno. Entonces, al parecer, creo que no hay alguna preguntita más que comentarios de agradecimiento, alguna de la explicación y deseos de buenas noches. Entonces, sigo pasando páginas, hermanos, y listo, llegamos hasta acá. Perfecto, hermanos. Pues muchísimas gracias. No hay preguntas al parecer. Solo los comentarios. Entonces, procederíamos al cierre de esta sesión. Les agradecemos mucho. En este momento, el Padre Alex nos va a apoyar con la oración y les pedimos, por favor, hermanos, que den unos minutitos más para poder dar unos pequeños avisos después de la oración y la bendición con el Padre Alex. Muy claro. Adelante, Padre Alex, si nos apoya, por favor, para cerrar con la oración y su bendición, por favor. Mucho gusto. Y miren, vamos a terminar con... Ustedes saben que nosotros como sacerdotes tenemos el bellísimo encargo de orar por ustedes todos los días con la liturgia de las horas. Y entonces me voy a permitir que terminemos nuestro encuentro de esta noche con el Salmo 87. Y que les invito a que vayan repitiendo después de mí en silencio. Señor Dios mío, de día te pido auxilio. De noche grito en tu presencia. Llegue hasta ti mi súplica. Inclina tu oído a mi clamor. Porque mi alma está colmada de desdichas y mi vida está al borde del abismo.
Ya me cuentan con los que bajan a la fosa, soy como un inválido. Tengo mi cama entre los muertos, como los caídos que yacen en el sepulcro, de los cuales ya no guardas memoria, porque fueron arrancados de tu mano. Me has colocado en lo hondo de la fosa, en las tinieblas del fondo. Tu cólera pesa sobre mí, me echas encima todas tus olas. Has alejado de mí a mis conocidos, me has hecho repugnante para ellos. Encerrado no puedo salir, y los ojos se me nublan de pesar. Todo el día te estoy invocando, tendiendo las manos hacia ti. ¿Harás tú maravillas por los muertos? ¿Se alzarán las sombras para darte gracias? ¿Se anuncia en el sepulcro tu misericordia o tu fidelidad en el reino de la muerte? ¿Se conocen tus maravillas en la tiniebla o tu justicia en el país del olvido? Pero yo te pido auxilio. Por la mañana irá a tu encuentro mi súplica. ¿Por qué, Señor, me rechazas y me escondes tu rostro? Desde niño fui desgraciado y enfermo. Me doblo bajo el peso de tus terrores. Pasó sobre mí tu incendio, tus espantos me han consumido. Me rodean como las aguas todo el día, me envuelven todas a una. Alejaste de mí amigos y compañeros, mi compañía son las tinieblas. Este Salmo 87 es el que todos los viernes recitamos para darle gracias a Dios y es una manera de elevar precisamente nuestro deseo de que Dios tenga misericordia de nosotros. Por eso de esta manera me permití que concluyésemos esta sesión. Y todos ahora les invito que recitemos la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, guarde de mal y les lleve a la vida eterna. Una última cosa, Alice, muchas gracias. Que Dios te siga bendiciendo. Y a todos ustedes que me hicieron favor de escuchar, ¿sí? Pues algo que se los digo con mucha sinceridad. Los amo. Gracias por su presencia en nuestras diferentes parroquias y en nuestro decanato. Que tengan buena noche. Gracias, Padre. Antes de cerrar sesión, hermanos, nada más les recordamos la puntualidad.